Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el trabajo de eficiencia en el uso del nitrógeno y agua en caña de azúcar. Básicamente, este trabajo se enfoca en evaluar y estudiar cómo varía la eficiencia en el uso del nitrógeno y el agua en el cultivo de caña de azúcar según nosotros estemos frente a diferentes circunstancias, ya sea en el suelo o en lo que a condiciones ambientales se refiere. Para empezar, tenemos que hablar un poco sobre el objetivo o por qué nosotros nos introducimos en este tema. La caña de azúcar se encuentra fuertemente asociada a diferentes factores, como ser el nitrógeno y el agua, los que inciden directamente en el rendimiento. Estos factores presentan una gran variabilidad a nivel de lote, básicamente por las características edáficas. En este estudio nosotros quisimos determinar a qué se debe la variación en la eficiencia y para ello nosotros trabajamos sobre un lote determinando sus características físicas y además se hicieron una serie de evaluaciones ayudándonos con imágenes satelitales. Esto para determinar patrones y características de este lote que a nosotros nos van a permitir delimitar zonas que se comportan de manera homogénea. Bueno, también nombrarles que las imágenes satelitales a nosotros nos proporcionan una gran cantidad de información que muchas veces nosotros no las podemos ver desde afuera y a simple vista. Los objetivos de este trabajo fueron determinar a qué se deben las diferencias de la eficiencia en el uso del nitrógeno y la eficiencia en el uso del agua. Los resultados que obtuvimos fueron que encontramos diferencias en la eficiencia en el uso del nitrógeno y eficiencia en el uso del agua según las características del lote que teníamos. Encontramos que suelos más arcillosos presentaron una eficiencia en el uso de los recursos más alta y suelos más arenosos una eficiencia más baja. Esto se debe básicamente a las características propias de dichos suelos. Esto a nosotros nos va a permitir proporcionar información y que el productor sepa qué cantidades van a ser más óptimas, van a eficientizar el uso de estos recursos. Por ejemplo, dentro de las implicancias prácticas que nosotros podemos mencionar fue que una vez que nosotros sepamos cómo se comporta la eficiencia en el uso de los recursos de acuerdo a cada zona, el productor va a poder aplicar una determinada cantidad de insumos de acuerdo a las características propias del lote. También hay que tener en cuenta que según sean las condiciones ambientales de la campaña o del año, esta eficiencia puede variar. Nosotros encontramos en este estudio que en años más lluviosos la diferencia entre zonas tendió a igualarse y en años más secos esta diferencia de eficiencia de cómo el cultivo utiliza los recursos en diferentes zonas tendió a ser un poco más alta. Y bueno, por último, mencionarles que este trabajo es importante ya que va a permitir al productor determinar una cantidad de insumos de acuerdo a los requerimientos propios del lote y no, a diferencia como se hace comúnmente o convencionalmente, el manejo homogéneo sin tener en cuenta esto, lo que puede llegar a provocar que haya un impacto ambiental mucho mayor. Además, el retorno económico seguramente sea menor en estos casos donde se utilizan los insumos de forma homogénea sin tener en cuenta la variabilidad que existe dentro de cada lote.